Hola chicos, bienvenidos a esta última clase grabada de química de este primer semestre. El objetivo de este video es poder orientarlos y ayudarlos con el trabajo que están realizando, el trabajo final. Por lo tanto, en este video vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos en el semestre, destacando los aspectos más importantes de cada contenido y de esta forma poder guiarlos un poquito en la realización del trabajo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hacer, como les mencioné, una pequeña síntesis con los contenidos abordados en el semestre. Este semestre nosotros tuvimos 3 unidades. La primera unidad fue una unidad de nivelación, la unidad 0. Luego pasamos a la unidad 1, la teoría mecanocuántica, y terminamos con la unidad 2, que hablaba sobre enlace químico. Con respecto a la primera unidad, lo importante era introducirlo en el mundo de la química, en el mundo de la ciencia, particularmente la experimentación, ¿cierto? O la historia de la química, y entender el estudio de esta ciencia desde lo más pequeño, que es el átomo. Entonces, para aquellos que escogieron el método científico, que es con lo que comenzamos, lo importante es que puedan ustedes definir qué es el método científico, para qué se utiliza o por qué se utiliza, cuáles son las etapas del método científico y describir cada una de esas etapas. Entonces, lo interesante que podría salir en el apunte sería poner un ejemplo de una situación cotidiana donde yo pueda analizar esa situación o ese problema a través de las etapas del método científico. ¿Qué aspecto importante podemos sacar finalmente del método científico? Es que el método científico es la vía por la cual ahora en la actualidad tenemos los contenidos, tenemos los respaldos, ¿cierto? Las experimentaciones listas que nos permiten saber las cosas que hasta el día de hoy sabemos. Sin método científico no se podría hacer investigación y sin investigación no hay contenidos, no hay respaldo, no se generan textos, artículos científicos y por lo tanto no hay conocimiento. Con respecto a los modelos atómicos, lo más importante es destacar la cronología de los modelos atómicos. Partimos con Demócrito y Aristóteles, con las teorías atomistas y la teoría que pensaba que estábamos hechos de 4 elementos. Luego siguen las ideas de John Dalton, donde John Dalton define o cree finalmente en que estamos hechos de átomos, pero no describe la estructura del átomo. Luego comentar sobre lo que hizo Thomson, Joseph Thomson. Thomson fue muy importante porque por primera vez describe el concepto de electrón y protón, que antes no se había hablado. Thomson es el que plantea el átomo como un muffin de chocolate o el famoso budín de pasas. Luego tenemos la contribución de Ernest Rutherford, y Rutherford, eh, a diferencia de Thomson, lo que hace es separar la estructura en un núcleo central y en órbitas, o en realidad una especie de corteza, donde se van a ubicar los electrones. Y terminamos esta primera etapa de los modelos atómicos con el modelo atómico de Bohr. Bohr fue muy revolucionario para su época, una porque era un investigador muy joven, de hecho era pupilo de Rutherford, y lo que hizo Bohr fue definir que en realidad el electrón efectivamente reconocía la presencia de un núcleo positivo, pero que el electrón se ubicaba en lugares definidos llamados órbitas. Entonces, lo importante de Bohr es el concepto de órbita, que es lo, lo nuevo para todos los modelos atómicos que llevamos hasta el momento. El que escoja la identificación de átomos y moléculas, lo más importante en esta parte es destacar cómo nosotros podemos encontrar átomos y moléculas en la tabla periódica o en química en general. Y ahí es donde vienen los términos de número atómico, número másico,
y determinar la cantidad de protones, de neutrones y electrones que tiene un átomo, que es muy importante porque me permite caracterizar a los elementos y por lo tanto esta es la clave para poder entender todo lo que viene más abajo de los contenidos. Del modelo atómico actual, lo más relevante es la revolución a nivel ciencia que postula el modelo atómico actual, ya que en este modelo se integra la física y la matemática para explicar fenómenos químicos, ¿ya? Entonces lo importante es mencionar la contribución que hicieron los tres científicos de esta teoría, los tres principales científicos, que sería de Broglie, Heisenberg y Schrödinger. Esos tres científicos en sus investigaciones en conjunto definieron lo que era el modelo atómico actual y que engloba obviamente lo que se conoce como teoría mecano-cuántica de la materia y es el título de la unidad número 1. Los números cuánticos nacen de esta matemática que se agrega a la química a través de la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué fue tan revolucionaria la ecuación de Schrödinger? Porque un fenómeno, insisto, un fenómeno químico como el modelo del átomo, ahora se explica a través de números. Y esa combinación nunca antes se había pensado, y lo mejor de todo es que todo este fundamento matemático coincide o es válido explicarlo a través de la física cuántica, que es un área de la física eh, potenciada por Einstein. Entonces, esta combinatoria de ciencias para explicar un fenómeno es la revolución del modelo atómico actual. Entonces, los números cuánticos nacen de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Y de la ecuación de Schrödinger nacen 4 números cuánticos que me permiten encontrar o determinar la probabilidad de encontrar un electrón. En otras palabras, lo que me da la teoría mecano-cuántica, o lo más importante que define, es que el concepto de órbita que había planteado Bohr ahora pasa a llamarse orbitales. Y los orbitales son regiones que no están definidas como la órbita, sino que son lugares, valga la redundancia, en el espacio donde yo tengo la probabilidad de encontrar un electrón. Y esa probabilidad de encontrar el electrón se puede definir con 4 números, o sea, números naturales, ¿cierto? Y de esa manera tener alguna idea de dónde podrían estar ubicados los electrones de un átomo. Bajo esta premisa es que nace la configuración electrónica. La configuración electrónica siempre he dicho que es la dirección donde habitan los electrones. Entonces la configuración electrónica lo que me da es una combinación de los números cuánticos y me va a permitir encontrar dónde podría estar el electrón de ese átomo. Entonces la configuración electrónica me entrega 4 números cuánticos, que son los que están definidos por la ecuación de Schrödinger, y es como decir lo que les decía siempre: yo vivo en tal calle, tal numeración, en tal ciudad, en tal comuna, en tal ciudad, en tal región. Entonces, la probabilidad de que me encuentren puede ser alta, se supone que yo vivo ahí, pero no necesariamente en el momento en que ustedes quieran ir a mi casa me van a encontrar. A eso se refiere con probabilidad de encontrar un electrón. O sea, yo sé dónde tú vives, yo sé dónde tú ubicas el electrón, pero si yo en un momento exacto, por ejemplo, ahora o mañana a las 12 de la mañana, quiero ir a encontrarte, no sé si tú vas a estar. A eso se refiere con la probabilidad. Todo este sistema, todos los átomos que se han descubierto, todos los elementos se agrupan en la tabla periódica. Y la tabla periódica es más bien un sistema periódico porque abarca más información que solo un conjunto de líneas que se entrecruzan formando esta tabla. Es más que columnas y filas,
sino que me entrega mucha información. Información o características sobre los elementos. Y ahí es donde yo veo el nexo entre la configuración electrónica y lo que aparece en la tabla periódica. Es decir, con el sistema periódico me doy cuenta de que la tabla periódica está organizada en base a todo lo que vimos antes. Por lo tanto, para entender la tabla periódica necesito tener al menos una noción de lo que es configuración electrónica. Para entender configuración electrónica necesito saber de dónde viene. Para eso debo mencionar los números cuánticos. Los números cuánticos, ¿de qué nacen? De la teoría mecano-cuántica. ¿Por qué la teoría mecano-cuántica a esta altura de la ciencia? ¿Qué pasó antes? La trayectoria de los modelos atómicos. Y yéndonos más en el fundamento de todo esto, el método científico que permitió descubrir y dejar estos antecedentes hasta el día de hoy. Entonces, las características de los elementos de la tabla periódica que están compuestos de átomos se agrupan en el sistema periódico y, como les decía, podemos encontrar la conexión entre configuración electrónica y sistema periódico. A partir de uno del otro podemos encontrar el lugar de la tabla periódica solo sabiendo la configuración electrónica de este átomo, de los elementos de interés. Luego de caracterizar a los átomos, se nos olvida que los átomos no están solos, ¿sí? Es muy raro que en la naturaleza existan átomos solos. Por lo tanto, entramos a la unidad 2, donde empezamos a hablar del enlace químico, y ahí nos damos cuenta que estos átomos se agrupan con otros átomos formando moléculas. Estas moléculas pueden ser sencillas, formadas por dos átomos, o pueden estar compuestas por más de 40, 50, 60, 100 átomos diferentes, o átomos iguales, pero enlazados de alguna forma. En los tipos de enlace nos dimos cuenta que estas uniones no son al azar, sino que tienen condiciones, y para eso definimos tres tipos de enlace: el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Lo importante de esta clase es que ustedes, los que escojan este contenido, logren mencionar las características o la forma que yo tengo de identificar qué tipo de enlace formarían ciertos átomos. Entonces, la idea es poder predecir el tipo de enlace que va a unir a estos elementos. ¿A qué me refiero con predecir? Es, por ejemplo, la forma en que se van a unir estos elementos. Se van a tomar de la mano, se van a abrazar, se van a amarrar algo. A eso se refiere con el tipo de enlace, o sea, cuál es el mecanismo que ellos tienen para quedar juntos. Luego de hablar de los tipos de enlace, surge el concepto de polaridad de enlace, y esto se debe a una propiedad que tienen los elementos con respecto a la electronegatividad. Y la electronegatividad es una propiedad periódica que se define como la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones. Entonces, la polaridad de enlace se forma cuando, en otras palabras, uno de los átomos que está participando tiene más fuerza que el otro para tirar esta cuerda, que en el fondo sería el enlace químico. Esa cuerda simboliza un enlace, y hay situaciones donde uno de los dos átomos tiene más fuerza, comillas, para quitar los electrones, y por lo tanto el enlace tirarlo con más fuerza. Cuando pasa eso, se forma una polaridad, o sea, se forman extremos. Y no todos los enlaces cumplen con esto. También hay criterios para determinar la polaridad, y eso es muy importante que se mencione. ¿Cómo yo puedo saber cuándo un enlace va a tener polaridad? O sea, cuando en un enlace vamos a tener algún átomo que tenga más fuerza que el otro. Una vez estudiado todo esto de la polaridad de enlace, viene la estructura de Lewis, o de Lewis, que en realidad es la pronunciación. Lewis lo que hizo fue dar una especie de ayuda para poder representar
todo lo que se estudió antes, los tipos de enlace, la polaridad de enlace, y lo hace a través de reglas. Y las dos reglas que rigen la estructura de Lewis es la regla del dueto y la regla del octeto. Entonces, es muy importante que aquellos que escogieron la estructura de Lewis puedan mencionar las reglas y explicar de qué se tratan las reglas, por qué octeto, por qué dueto. Ahí va a aparecer el concepto de electrones de valencia y el concepto de capa de valencia, ¿sí? Que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en la estructura atómica los electrones se van ubicando desde más cerca del núcleo hasta más alejados del núcleo. Mientras más cerca del núcleo, más estable estoy. ¿Por qué? Porque el núcleo es positivo y yo soy un electrón negativo y los opuestos se atraen, las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, el núcleo está estabilizando la interacción que tengo. Mientras más alejado yo como electrón estoy del núcleo, menos interacción tengo con este campo positivo y por lo tanto soy inestable. Los electrones que están ubicados lo más lejos del núcleo en la estructura atómica se le llaman electrones de valencia y están en una capa, ¿cierto? Como en la última nube, que se llama capa de valencia. Esos electrones están tan desesperados por conseguir la estabilidad que forman enlaces. Esa es la razón por la que los átomos forman enlaces, alcanzar la estabilidad. Y alcanzar la estabilidad implica cumplir con la regla del octeto. Entonces, quienes hablen de la estructura de Lewis, es bueno que por favor detallen bien en qué consiste el octeto, por qué los electrones de valencia y finalmente cómo se representan las estructuras de Lewis con algún ejemplo. Y terminamos el semestre con la polaridad de molécula y esto implica las interacciones intermoleculares. Esta es la parte más importante en el sentido de que es lo que más podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Hasta el momento habíamos hablado de átomos con los modelos atómicos, después dijimos, hay algo que no estamos considerando y eso es que los átomos no están solos, sino que están con otros átomos y están formando algo que se llama moléculas, porque la interacción de dos o más átomos diferentes se llama moléculas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar la molécula del agua, que está compuesta por un átomo de oxígeno y por dos átomos de hidrógeno. Entonces la combinación de estos tres átomos va a formar a la molécula de agua. El problema es que si bien caracterizamos a la molécula completa, no tenemos considerado que la naturaleza, la molécula de agua no está sola, sino que está acompañada de muchas moléculas de agua igual a ella y también otros tipos de moléculas. Y ahí es donde viene el concepto de polaridad de molécula que lleva a la interacción intermolecular. Las moléculas también pueden tener polaridades porque dentro de ellas, ¿cierto? La interacción entre los átomos puede ser diferente. En el caso del agua, están compitiendo tres personas por tirar la cuerda y en este caso específicamente es el oxígeno el que tiene más fuerza para tirar la cuerda. Eso implica que se va a formar una polaridad porque va a haber una diferencia entre la fuerza, la electronegatividad que tiene el oxígeno versus el hidrógeno. Hay otro criterio para poder determinar si la molécula es polar o no, que está en la clase. Ustedes van a ver un esquema que les va a ayudar a definir mucho más rápidamente la polaridad de la molécula. Y en base a eso es como yo puedo definir la interacción que va a hacer la molécula. ¿A qué se refiere con esto? Y creo que es algo que costó mucho entender para la prueba. Yo, molécula de agua, soy una molécula polar, tengo polos. Como yo soy una molécula polar, me voy a relacionar con distintas personas. Por ejemplo, yo, Camila, soy una persona bastante extrovertida, pero que yo sea extrovertida
depende de la persona con quien esté. Hay personas que me dan confianza y yo puedo ser muy extrovertida, y hay otras personas que no me dan tanta confianza y yo me vuelvo más introvertida. Con las moléculas pasa lo mismo. Cuando una molécula se acerca a otra molécula, depende de la interacción o depende de cómo sea la otra molécula, es la interacción que van a tener. Si yo, Camila, extrovertida, me junto con otra persona extrovertida, probablemente tengamos mucho tiempo hablando, hagamos muchas cosas juntos. Yo voy a tener una cierta característica cuando estoy cerca de esa persona porque nos parecemos mucho, tenemos mismos gustos, nos gusta conversar, etc. Pero si yo, Camila, tal cual, extrovertida, me junto con alguien muy tímido, muy introvertido, no voy a ser igual que como fui antes, porque esta persona introvertida quizás se va a sentir incómoda si yo hablo tanto, entonces yo voy a tratar de no hablar mucho, le voy a incitar a una conversación y quizás esa persona no me quiere responder, entonces me tengo que quedar callada. Entonces, aún siendo muy extrovertida, cambio mi personalidad para ajustarme a esta nueva persona. Entonces lo que cambia es la interacción que yo voy a hacer. Ya no voy a ser tan conversadora, ya no me van a dar ganas de hacer tantas cosas porque tengo que adecuarme a la nueva persona con la que estoy, que es una persona mucho más tímida y que probablemente no esté cómodo con todo lo que se supone que yo hago con otra persona muy parecida a mí. Eso le pasa a las moléculas. Las moléculas tienen una personalidad, en el caso del agua es polar, y dependiendo con quién se junte, es el tipo de interacción que forman. Y esas interacciones tienen nombre. Si esta molécula de agua se junta con otra molécula de agua, se potencian. Soy buena para hablar y la otra molécula también es buena para hablar. Entonces vamos a hablar mucho. Esa interacción agua con agua tiene un nombre. Si esta molécula de agua se junta con un metano, por ejemplo, el metano se comporta distinto, sería como esta persona tímida. Por lo tanto, el agua va a seguir siendo agua, pero tiene que adecuarse a la interacción con la nueva persona que se llama metano. Y esa interacción va a tener otro nombre, ya no va a ser la misma de agua con agua. Entonces es importante para aquellos que escogen la polaridad de molécula definir de qué manera yo puedo determinar cómo se polariza una molécula y el tipo de interacción que van a hacer, predecir el tipo de interacción que podría hacer. Ah, tú eres simpática, entonces tú te vas a llevar bien con esa persona. Nosotros como seres humanos hacemos esas predicciones. Oye, ¿sabes que a ti te gusta esta música? Yo he visto que tú eres así, así. Mi hermano es parecido a ti, se llevarían bien. Ese comentario yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, sea para nosotros o para otra persona, y eso es lo que tenemos que lograr también con las moléculas. Ah, tú eres polar, ah, entonces si llega otra agua que es muy parecida a ti, tú vas a hacer esta interacción. Se parecen mucho, se van a llevar bien. Entonces, eso es lo que vimos en el semestre. ¿Por qué es tan importante repasar las cosas que hemos visto? Porque obviamente son el pie, el puntapié inicial para lo que viene después. A ustedes todavía le queda el curso de tercero y cuarto, todavía nos queda el segundo semestre, y para entender los fenómenos químicos que vienen, necesitamos saber el fundamento de la química, que es todo lo que abordamos en el primer semestre, y es el fundamento que sus compañeros de tercero y cuarto no tienen. Ellos están aprendiendo química sin saber cómo funcionan los átomos, por qué forman enlaces, cuántos modelos atómicos hubieron, cuánto costó llegar al modelo atómico actual, qué es la configuración electrónica, cómo encuentro elementos en la tabla periódica, qué significa la información de la tabla periódica. Eso ellos no lo tienen. Entonces, les pido que el trabajo que van a hacer lo hagan a conciencia. No es para ustedes, no es para mí, son para sus compañeros, y sus compañeros tienen que lograr estudiar y aprender a partir de los apuntes y síntesis que ustedes hagan. Así que, dicho eso, solo me queda agregar que nos vemos el día miércoles, donde vamos a hacer la última parte, la última corrección del trabajo, donde vamos a definir los detalles, los que todavía tengan duda, es momento de resolverla, y de todas formas cualquier cosa me escriben al aula que voy a estar atenta a ustedes. Que estén muy bien, nos vemos pronto
y esperemos que podamos finalizar de manera exitosa este semestre.